Programas interinstitucionales. Instituto de Educación de Aguascalientes. Gobierno del Estado. En esta entrevista vamos a tener la oportunidad de conocer un poco de la historia de Aguascalientes, los lugares, los personajes y muchos detalles, muchas anécdotas que vale la pena conocer y vale la pena también compartir. Pero hablar de historia no significa algo aburrido o no es sinónimo de aburrimiento, no es sinónimo de una situación tediosa, de que, ay no, es que escuchar historia, qué flojera, porque posiblemente sus alumnos eso le van a decir, que qué aburrida la historia, no les gusta conocer y no les gusta aprender, pero realmente pues la historia nos enseña y nos advierte de situaciones para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y tristemente se vuelve a repetir, o sea, no aprendemos. Ejemplo claro es la pandemia. ¿Cuántas pandemias hemos sufrido? Y se repiten, y se repiten, y se repiten, y todo es por falta de higiene, por falta de cuidados personales. Y para que nos platique de historia, no de pandemias, ahora tengo la oportunidad de entrevistar a Dolores García Pimentel. Ella es jefe de acervos del Archivo Histórico del Estado y viene a platicarnos de un programa que va a estar participando precisamente en el programa interinstitucionales del Instituto de Educación de Aguascalientes, que es Convivamos con la Historia, ¿o cómo era? Conviviendo con la historia. Conviviendo con la historia. Conviviendo con la historia. Lola, ¿cómo estás? Hola, Ale. Bien, gracias. Oye, Lola, un placer tenerte en este espacio de podcast y no en la hora nacional. Ay, sí, gracias. Yo decía, bueno, Lola va a venir a entrevista. Dije, pero pues no es día de grabación para Aguascalientes en la hora nacional. No. Lola. Y me encuentro con esta sorpresa de que también estás participando en programas interinstitucionales del Instituto de Educación de Aguascalientes. Platícame qué es lo que enseñan a los niños, cómo es la dinámica que ustedes realizan, qué es lo que haces con ellos. Cuéntanos. Bueno, en el Archivo Histórico estamos participando ya hace más de 10 años ya en programas interinstitucionales y es abrirles la puerta al pasado, a los chiquillos y enseñarles qué guardamos en un archivo. Un archivo no es un lugar donde guardamos papeles o guardamos cosas para que se olviden. El Archivo Histórico abre sus puertas a chicos de educación básica y media y superior y toda aquella persona que quiera ir a visitarnos y de tercer año de primaria en adelante porque, no podemos atender a los más chiquititinos porque todavía no tienen ese conocimiento de la historia. Sí tienen materias desde preescolar que se llaman relacionados con su medio, con la ciudad, etcétera, pero ya historia de la localidad empiezan a llevarla en tercero de primaria y lo que hacemos es mostrarles todo el archivo histórico. Primero se les da una bienvenida, se les explica por qué es importante guardar toda esta cantidad inmensa de papeles y documentos y fotografías y se les explica la importancia de no tocar nada. Desgraciadamente la visita en la primera parte es no tocar, porque les explicamos que lo que guardamos es la historia de Aguascalientes desde 1598 y si la tocamos con nuestras manitas sucias, les generamos hongos. Entonces, si les generamos hongos, se pierden los documentos. Claro. Entonces, ya que se les explica, pasamos a cada uno de los depósitos documentales, donde tenemos documentos desde, por ejemplo, toda la documentación de Supremo Tribunal de Justicia o de Poder Legislativo de la Cámara de Diputados local o el Fondo Colonial, donde pueden ver por un momentito el documento más antiguo que se resguarda en el Archivo Histórico, que es de 1598. Luego también los llevamos a la hemeroteca, que es el lugar donde resguardamos los periódicos de Aguascalientes desde 1830 hasta la fecha.
Y por último pasan a el taller de conservación y restauración, donde se les enseña que también hay especialistas que se dedican a curar esos documentos que en algún momento les salieron hongos, y cómo se limpian, cómo se lavan en algunos casos, cómo se restauran. Y por último, ya para cerrar la actividad, se hace una serie de actividades en el primer patio del archivo histórico, ya sea con imágenes o con periódicos alrededor de la década de los 50, con mapas del estado de Aguascalientes o con los trajes regionales. Es muy importante para los chicos, se dan cuenta de la importancia del resguardo documental. Se les enseña, por ejemplo, documentos del siglo XIX de judicial penal, donde viene, por ejemplo, no había fotografías en el siglo XIX, pero se hacían dibujos. Dibujos de la macana con la que se pegaron o de la pistola que usaron para disparar, y se les muestran todos estos dibujos a escala o grabados, y les gusta mucho a los chicos darse cuenta cómo era Aguascalientes en el siglo XIX o en el siglo XVIII. Oye, ¿y no se sorprenden por la escritura también? Sí, dicen que cómo podemos leer, entonces les platico que muchos de los que estamos ahí alguna vez fuimos maestros y tuvimos que leer letras de pata de araña y eso nos ayuda a paleografiar documentos. Híjole, es que hasta la escritura ha cambiado, todo ha cambiado. Entonces, pues me imagino que los niños pues quedan sorprendidos, ¿no? Se sorprenden. Igual y también ver una fotografía en papel, o sea, Así es. De tiempos, o sea, pues antiguos. Dices que, por ejemplo, la fotografía, imagino que tienes material de finales de 1800, 1900. Sí, y cómo era Aguascalientes, cómo era la plaza. Ajá, exacto. O los tranvías de mulitas. Ajá. Y tienen lugares muy icónicos que pueden identificar los chicos, por ejemplo, la iglesia de San Antonio. Claro. O San Marcos. Y con los automóviles antiguos, enfrente antiguos, me refiero 1920. Claro. Entonces los ven y, por ejemplo, toda la zona de ferrocarriles también les llama mucho la atención. Y usar la fotografía para enseñar historia es uno de los recursos más aplaudidos por los mismos chicos. Incluso el que tengan el acceso a los periódicos antiguos les encanta, porque les llama la atención que, bueno, y cuando mi abuelito era chiquito, tenía que ver el periódico para ir al cine. ¿Cómo que nada más había 3, 4 cines en Aguascalientes? Entonces, el costo de ir al cine o los circos. El teatro. Y luego, cuando... Que el teatro ya era elegancia, no, ya era una gala, por supuesto. No cualquiera iba al teatro. De jeans. Iban bien elegantes. Exactamente. Luego, cuando hay algunos maestros que se ponen en contacto con nosotros y nos piden que les saquemos, por ejemplo, los 12 meses o nos dan los meses de determinado año, porque ya llevan una actividad programada, que es buscar, por ejemplo, que los chicos busquen en el mes y el día en que nacieron qué sucedió hace 10, 15, 20, incluso 30 años. Y es una actividad que les gusta mucho a los chiquillos, claro, porque ven cómo va cambiando la vida, cómo cambió Aguascalientes, y muchos de ellos dicen, no, pues es que antes era bien barato. Pues, pues comparan los precios actuales con los de antes, ¿no? No, sí, claro, o sea, pero les ayuda a unir toda esta línea de tiempo histórica en la que ellos son protagonistas. Claro. Entonces, es una de las actividades que les gusta pues si uno mucho. Como adulto queda maravillado con las fotografías, pues ¿cuántas fotografías no me has compartido para subirla a mi página, por ejemplo? Pues y que hemos mencionado en mi programa también. Alrededor de 200,000 imágenes. Fíjate nada más. Y bueno, no usamos las 200,000 para el conviviendo con la historia, utilizamos imágenes icónicas. Claro. Que para los chicos es muy fácil. ¿Y todas estas fotografías ya se digitalizaron? Ya, la mayoría ya están digitalizadas, están en proceso de digitalización las últimas, y el archivo histórico, parte de su función es la difusión, y vamos, el programa Conviviendo con la Historia es uno de nuestros fuertes en difusión. ¿En qué horario pueden visitarlos?
El Archivo Histórico abre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y normalmente las visitas las agendábamos a las 9 de la mañana, con una duración de 1:30. Muy bien, pues para todos los maestros que están interesados en llevar a los alumnos al Archivo Histórico del Estado, créanme que no se van a arrepentir. Está la página en Facebook que es... la Secretaría General de Gobierno. Ajá. Es la página, pero el teléfono del Archivo Histórico es 449-918-5521. Muy bien, para que se comuniquen directamente con Dolores García Pimentel, jefe de acervos del Archivo Histórico del Estado. ¿Nos repites el número telefónico, Lola? Claro que sí, 449-918-5521, y estamos en Juan de Montoro 215. Oye, y la pregunta también igual de importante. ¿Tienen algún costo sus recorridos? No. Archivo Histórico es gratis para todos. Muy bien, y de hecho también no estaría mal, Lola, que invitar a los maestros que nos están escuchando que en la primera oportunidad que se tenga dejen trabajos de investigación a sus alumnos, sobre todo de 5º y 6º año, para que vayan contigo a hacer investigación, como se hacía antes, porque no todo encontramos en Internet. No, todo no está en Internet, y darse cuenta de la maravilla de los documentos que tenemos en el archivo es una joya. Ver las caritas de los niños, descubrir el pasado en sus manos es maravilloso. Muy bien, Lola. Muchísimas gracias por participar en este podcast. Repíteme otra vez el número telefónico. El número telefónico del Archivo Histórico, 449-918-5521. Muchas gracias. Maestros, muchísimas gracias por dedicar estos minutos y escuchar esta entrevista. Esto ha sido una producción del Instituto de Educación de Aguascalientes, Gobierno del Estado.